Mis amigos, buenos días. Hoy analizaremos una historia muy dramática que lamentablemente le costó la vida a una familia marroquí. Habían llegado el 28 de diciembre de 2012 a la región de Grenoble para pasar las vacaciones. El 5 de enero ya estaban muertos. Tenemos a los padres, el papá que pilotaba el avión, la mamá y tres hijos. Es una historia que impactó a Marruecos en 2013. Hoy vamos a ver un poco lo que pasó y las lecciones que trae consigo esta tragedia. Primero, vamos a empezar por describir un poco la región, porque el avión salió del aeropuerto de Grenoble. Grenoble es una región que conozco bien porque pasé algunos años de mi vida por ahí. Me habría quedado más tiempo si las cosas fueran distintas. De hecho, tenemos una pista que está orientada de oeste a este, así como la ves, y lo que tenemos es que esta pista está en un valle. Eso significa que cuando estás en la región de Grenoble, cuando estás en Isère, cuando miras a tu alrededor, ves montañas casi por todas partes. Entonces, lo que tenemos, de acuerdo, más o menos geografía, lo que tenemos es que cuando despegamos en dirección 0.9, cuando despegamos aquí en 0.9, cuando despegamos hacia el este, eso es más o menos lo que tenemos. Aquí el horizonte está cerrado por lo que llamamos la Chartreuse, así que esos son montañas bastante altas, literalmente forman un muro. Aquí lo que vamos a tener más o menos, vamos a tener el barandal, ok, vamos a tener el barandal. En esta zona tenemos una especie de, tenemos un terreno que pronto empezará a subir, aún no es montaña. Y luego cuando miramos desde la pista, vemos ese terreno que sube y detrás, más lejos, tenemos el barandal. Aquí tenemos más o menos el pilar, ¿de acuerdo? Y luego, un poco más abajo, ahí empezamos a ver las montañas del Ardèche, así que para que te des una idea, es una región extremadamente montañosa. Él quería ir por ahí hacia el norte, es relativamente plano y vamos hacia Lyon, en realidad, de acuerdo. Entonces, si quieres, la región, como ves aquí, es bastante. Un avión pequeño aún enfrenta desafíos en esta región. Estamos en enero, eso significa clima invernal, el clima va a jugar un papel extremadamente importante, así que solo para darte una idea del clima, ese día había dos capas de nubes. La primera es la relevante porque es la que el piloto verá primero. Estaba a 700 pies, así que la primera capa de nubes comenzaba a 700 pies. Tenemos una capa muy baja de unos 2000 pies de grosor y después comenzaba una segunda capa. Según Meteo France, la distancia entre ambas era de 200 a 300 pies, por lo que casi se tocan. La interrupción quizá ni siquiera sea visible en la práctica. Entonces, para salir, si quieres, ese día había dos aviones. Hay dos aviones que van rumbo a Marruecos con una escala prevista en España. Entonces, todo el reto, si quieres aquí, todo el reto es salir de esta región, ¿ves? Que es muy difícil. Entonces, el primer avión, esto es lo que va a hacer, va a despegar y luego va a hacer un giro de 180 grados, eso significa dar la vuelta. Y luego va a ir aquí prácticamente en sentido contrario a la pista. Entonces, ves, volará paralelo a la pista para evitar esa zona. Al llegar, irá al punto llamado Whisky. Bueno, después partirá al sur. Aquí tienes el board MTL Maectangolima, es el board de Montelimar. Al llegar a Montelimar sigue Aviñón y después cuando llegamos ahí ya todo está tranquilo, se acabó. ¿Por qué? Porque al acercarnos a Aviñón y ver Montelimar a la derecha, empezamos a ver el mar y nos tranquilizamos. Cuestión de relieve y desde ahí lo manejamos mejor. El problema surge cuando el terreno es plano, como el mar o zonas costeras. Y si hay nubes, no hay problema, puedes controlarlo. Lo de abajo es predecible y arriba solo debes evitar las nubes. Por otro lado, el problema es cuando estás en una región montañosa, donde el suelo a veces sube hasta encontrarse con esas nubes.
Entonces, al final, lo que va a pasar es que te va a dejar en un corredor y tienes que mantenerte realmente en ese corredor para salir adelante. Entonces, como decía, tenemos un primer avión que va a llegar sano y salvo a su destino. Es un DA-42. Entonces, él despega, da la vuelta, llega al punto Whisky y después va hacia Montelimar 15 minutos después. Nuestro piloto Farid Berada está con su familia. Tiene 500 horas de vuelo, pero no está entrenado. No tiene formación para vuelo por instrumentos. Se formó principalmente en Marruecos. Entonces estamos en condiciones meteorológicas que son un poco menos traicioneras que las que se pueden encontrar en la zona de Iser. Él estaba certificado para volar a la vista, no por instrumentos, así que debía evitar las nubes si entraba en ellas. Bueno, pues ahí está, ya es una situación casi catastrófica si el vuelo debe hacerse por instrumentos. Eso significa mantener el suelo a la vista en todo momento. Hay que mantener visibles los puntos de referencia como autopistas, lagos, montañas u obstáculos. El piloto visual siempre usa un mapa. Podemos usar un GPS o algún instrumento, no hay problema, tenemos derecho. El vuelo es visual para el piloto, así que sin visibilidad rápidamente se arriesga una catástrofe. Entonces, el avión del que estamos hablando es un PA-34, así que es un bimotor de hélice, la matrícula es CN. Charlie November, Delta Alpha Yankee. Entonces no era el piloto, no era el propietario, lo había rentado o prestado de alguien. De acuerdo, entonces él lo estaba piloteando porque él tenía un avión, pero en realidad era un avión mucho más ligero, un avión monomotor. Ese día, como se iba de vacaciones con su familia, había prestado ese avión. El Cine Day, ese día cuando despega, ya está un poco pesado, con 140 kilos de más. De acuerdo, es un avión bimotor, ahí transporta a 2 adultos, uno de los niños es una adolescente y los otros 2 son niños pequeños. 45 kilos de equipaje no llevaron mucho, tiene 45 kilos y 350 kilos de combustible. A pesar de todo, ves, ya estamos por encima de la masa máxima certificada para el despegue. ¿Qué va a pasar con eso? No mucho en realidad, pero lo que va a pasar, el riesgo con aviones demasiado pesados es que el rendimiento se ve afectado. Eso significa que el ascenso no se hará tan bien como hubiéramos querido. Y de hecho, el otro problema también es que en caso de una falla de motor, hay que manejar un avión con un motor averiado y además que está sobrecargado. Ahí no hay garantía de que no vayamos a tocar el suelo, así que vamos a continuar. Lo que tenemos es que 15 minutos después de la salida del el primer avión, como dije, es CNTSA Tongo. Charlie Alpha es un DA-42, un bimotor mucho más moderno que el PA-34. Entonces, lo que pasa es que nuestro avión va a despegar 15 minutos después del primero, así que el primero sale y 15 minutos después el segundo, que es el que nos interesa, va a salir. Entonces, lo que hace es que según el entrenamiento que tuvo este piloto en este avión, va a despegar y bastante rápido va a activar. El piloto automático es una formación común que se encuentra en Estados Unidos, Europa y donde se enseña a la gente. Despegas y activas el piloto automático. Así operan las aerolíneas, como en un A380 de Emirates despegando de un aeropuerto. Los muchachos pronto activarán el piloto automático y dejarán de pilotar a mano. Pero hay una diferencia, y es que ellos, si por alguna razón el piloto automático se desactiva, son capaces de pilotar manualmente, incluso entre las nubes. Ese es el primer punto. Segundo punto, tienen varios pilotos automáticos, hay cadenas redundantes que aseguran que el piloto automático va a funcionar. De entrada, en aviones pequeños, el piloto automático es como el pariente pobre del sistema. Encontramos pilotos automáticos que tienen un desempeño más o menos bueno o malo. No es algo de alta fidelidad, así que eso hay que tenerlo muy presente. Entonces, lo que tenemos es que nuestro aparato despega. ¿Y por qué digo piloto automático? Sabemos que no hay caja negra en esta historia, pero ¿por qué lo sabemos? Al analizar la trayectoria de radar de los aviones, podemos distinguir si los controla el piloto automático o un humano. La diferencia es que un piloto humano hace lo que quiere. Si pilotas manualmente,
Notarás que tu altitud baja y corregirás al ver que tu vuelo se desvía. O tu rumbo, el que querías, se desvió ligeramente. Entonces corriges. Haces microcorrecciones todo el tiempo que se ven en el radar. Mientras que cuando tienes un piloto automático que tiene los controles, es relativamente preciso, hace trayectorias bonitas en un mapa, es perfecto, con pocas o ninguna variación. Entonces, lo sabemos, nuestro piloto despega y bastante rápido, vas a activar el piloto automático en algún punto aquí. De acuerdo, vas a activar el piloto automático. En este caso, lo que vamos a tener es un giro que va a empezar hacia la derecha para ir así. Entonces, la idea, si quieres este giro, cuando lo miramos, es más o menos, yo diría más o menos, digo 210 grados, hice que hicieran pruebas en simuladores, así que 210 grados, eso corresponde a esto. El informe de BEAT sugiere un vuelo directo hacia Montelimar. ¿Qué significa eso? Hacia el borde de Montelimar. El piloto automático probablemente tenía una programación tipo NAV, así que ya estaba programado, entonces las rutas estaban programadas, así que despegue y después directamente a Montelimar, luego directo al borde en Aviñón, etcétera. Entonces, cuando se activó en modo nav, el avión hizo un giro muy bonito y después tomó línea recta mientras seguía ascendiendo. Y ahí entró en la nube para ir directamente hacia Montelimar. Solo un detalle de por qué el avión pudo despegar, aunque no teníamos los mínimos BFR. De hecho, hay un estándar que llamamos así. Se suele decir que hay dos modos o reglas de vuelo. Una es el UFR. Vuelo visual es en condiciones visuales. El vuelo IFR es por instrumentos. Hay algo entre los dos. Honestamente, nunca he visto a alguien hacerlo y no creo que deba existir. Probablemente existe porque antiguamente tenía una razón de ser, existe porque aparece en los exámenes. Si quieren vivir mucho tiempo, les aconsejo eliminar eso de su práctica diaria. Lo que llamamos VFR especial es que a veces no tenemos las condiciones VFR, tenemos condiciones inferiores al VFR. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos solicitar al controlador aéreo autorización para un VFR especial que puede ser concedida o no, aunque normalmente la otorgan. Pero ojo, es bajo la responsabilidad del piloto, no del controlador. Así que aquí nuestro piloto salió con una autorización de tipo SVFR. Ahora, me gustaría aprovechar este momento para decirles quizá algo sobre esta historia, y es que hay un punto ciego en la seguridad aérea. ¿Por qué? Cuando lo ves, todos notamos el gradiente de autoridad. Si el comandante de vuelo es muy experimentado y canoso, lo sabemos entre él y el copiloto. Y junto a él hay un chico de 19 años. Es cierto que este chico que acaba de unirse a la compañía tiende a sentirse un poco bajo, una fuerte o un gran gradiente de autoridad. Puede sentirse abrumado. Sabemos los accidentes que ha causado, hay muchos en este canal. Ahora, hay otra cosa y de eso no hay ninguna documentación que lo mencione. Es el gradiente de autoridad implícito que puede existir entre el piloto y el controlador aéreo. Es decir, cuando tienes pilotos experimentados, ellos tratan de igual a igual, los pilotos experimentados tratan de igual a igual con los controladores aéreos, así que incluso pueden rechazar ciertas cosas. Tengo un amigo que es piloto de un Airbus A380, pues un día estuvo en Nueva York. En la aproximación, un controlador le pidió acortar la maniobra y demás. Le respondió que no lo haría porque lo que le pedía aceleraría mucho las cosas. Así que dijo que no, gracias. Y a veces en historias así, puede pasar bastante rápido, incluso a veces puede escalar entre pilotos. Tengo otro amigo piloto que una vez se peleó con un controlador aéreo en la frecuencia y pues era sobre un giro después del despegue, a la izquierda y a la derecha. El controlador decía a la izquierda, el piloto decía a la derecha. Tras despegar, la piloto llama al controlador por radio y le dice, mira, tu giro a la izquierda, pero el Boeing se va a la derecha. No fue un buen día para la aviación, honestamente no son escenas que quisiéramos ver.
Quiero mostrarte que a veces pilotos y controladores incluso hablan por teléfono después o con un supervisor para resolver problemas que tuvieron. ¿Por qué? Porque comparten, hay una responsabilidad compartida. Es el espacio o el cielo del controlador, pero es mi avión, ¿de acuerdo? Entonces hay ciertos límites que se deben respetar. El problema está con los pilotos menos experimentados, especialmente los que podrían estar en el extranjero, están fuera de su país, como aquí. Tenemos a un piloto marroquí. Él se encuentra, no es un piloto de aerolínea, es un piloto privado de base y se encuentra en un país que no conoce. Existe un gradiente de autoridad, aunque no sea intencional, del controlador. Cuando pide salir, está bajo un plan de vuelo BFR. Si yo fuera el controlador, rechazaría la salida y no diría nada. Rechazas la salida y lo dejas arreglárselas o te dice, ok, salgo por instrumentos. Si está calificado o quiere salir en BFR especial, no hay problema. Él me lo dice. Aquí no se culpa al controlador, solo se explica cómo pueden ocurrir las cosas estructuralmente. Es que el controlador va a sugerir el VFR especial y cuando el controlador lo sugiere, eso puede llevar a que el piloto lo interprete mal. De modo que si me lo sugiere es porque se puede hacer, si me lo sugiere es porque es normal, si me lo sugiere es porque está bien, puedo hacerlo. La decisión debe ser del piloto, no del controlador. Ok, nuestro piloto despega, activa el piloto automático y el CAP-BAM sigue el 210 automáticamente. Vamos directo a Montélimar. Ok, aquí algo va a pasar. Y esta cosa es muy difícil de explicar. Es que no entendemos por qué en un momento dado el piloto automático se desconectó. ¿Por qué? Puede ser simplemente una desconexión manual porque el piloto se dice, oh, estoy yendo hacia la zona montañosa, no necesariamente la ve, puede que aparezca de vez en cuando, es bastante aterrador. Eso pasa cuando vuelas entre nubes y a veces ves una roca, luego desaparece otra vez. Pierdes el rumbo, especialmente como piloto VFR, debes mantener contacto y ahí lo perdiste. Entonces, ¿por qué? Porque cuando hacemos IFR, eso no es realmente vuelos por instrumentos. Lo que se llama una SID que está preparada, hay una ruta de salida que está preparada, que ofrece todas las garantías. No vemos la montaña, pero confiamos en la ruta preparada para llegar. Pero cuando salimos en BFR hay un grado de improvisación de todos modos. Aquí nuestro piloto desconectará el piloto automático o este se apagará solo. La razón es que él piensa que quizá no sea buena idea volar por esa zona, ya que el terreno se eleva. Quizás sea mejor hacer eso e ir hacia el punto whisky, tal vez eso es lo que quería hacer, quién sabe, quizá quería cambiar, o sea, no está bien cortar así entre nosotros. Si hubiera cortado así, si hubiera continuado directo hacia Montélimar, cerrando los ojos, habría llegado a Montélimar sin problemas. El terreno aquí es impresionante, pero como no sube mucho, igual habría pasado por encima del relieve. Tal vez él no sabía eso en ese momento, solo recuerda que está en la región rodeado de montañas y por eso quiere volver al valle. Potencialmente, digo eso, potencialmente no lo sabemos o tal vez la otra opción es posible. El piloto somático saltó solo, eso pasa. Hay un caso en esta historia, en este canal, es un Pilatus y también hay una familia que fue destruida por eso, así que es un Pilatus. Y lo mismo, lo que pasó es que el piloto somático automático lo soltó en pleno vuelo. No sabemos muy bien por qué, no lo sabemos. De acuerdo, vean el video, van a ver algunas hipótesis. Pero eso puede pasar, te suelta, estás solo. Entonces, ¿qué pasa a partir de ese momento? Estamos en pilotaje manual, así es. La escena aquí es muy conocida y descrita. Es el paso de BMC a IMC. Eso significa un paso. Del vuelo en condiciones visuales a condiciones de vuelo por instrumentos de manera intempestiva. Eso mata cada año y a personas. En 2013 fue el hermano del cantante Julien Clerc. Él murió mientras volaba en el Valle del Loira en un Da-40, un avión monomotor, con 2 pasajeros rumbo a La Boye. Y bueno, en un momento dado, las nubes bajaron y ellos entraron en ellas.
Y luego lo único que sabemos es que más tarde el avión salió en una situación desesperada y luego se estrelló. Los tres murieron. Eso mata todo el tiempo. En la mayoría de los casos descifra un TSB. En la mayoría de los casos pasa en ruta. El 70% pasa en ruta. El 70% de esa escena ocurre en crucero. ¿Por qué? Porque las condiciones empeoran mientras la gente vuela. Solo el 12% de esas situaciones ocurren al despegar, ¿de acuerdo? Solo el 12%. ¿Por qué? Porque los pilotos en general están lo suficientemente entrenados para reconocer que la situación no es buena y no despegan, ¿de acuerdo? Pero puede pasar. Está el sitio de la Asociación de Pilotos Americanos, AOP. Dan el ejemplo de un piloto que no podía volar un Rey solo en BFR, ni siquiera podía ver los taxis, ni siquiera podía encontrar la pista, de lo malas que eran las condiciones, de tanta niebla y todo eso. Pidió un sígueme porque le enviaron un vehículo y lo siguió hasta la pista. Había una familia en el avión. Tras despegar después del umbral, terminó en un campo y murieron todos. Entonces es raro, pero sucede durante el despegue. Ese es el caso específico que tenemos, así que lo mencionamos con gusto. Dura 5 minutos para la información, ¿de acuerdo? A partir del despegue, desde el despegue, soltando los frenos. Hay 5 minutos, 5 minutos hasta el impacto. El impacto aquí será cerca de un pueblo que se llama Saint-Jouard. Aquí, en algún lugar, hay un pequeño pueblo que se llama Saint-Jouard. Y luego el impacto ocurrió ahí. Entonces, ¿qué es el último? El último, ¿cómo se comportó el avión? Entró en una curva en espiral, conocida como la espiral de la muerte o espiral del cementerio. De acuerdo, en inglés, si quieres, es una curva así. Se realiza en el plano horizontal mientras el avión desciende. Así funciona. Tengo un avión aquí, te lo muestro, lo tomé de la isla, pero eso no cambia nada. La aerodinámica es igual, es un DC-10 que se cayó porque la señora de la limpieza lo rompió, así que intento repararlo. Ella estaba apenada. Le dije, no te preocupes, es un DC-10, ya estamos acostumbrados. Solo mira, estás volando en un avión. Hay pequeñas perturbaciones, el avión termina inclinado a 20 grados. ¿Qué hace entonces? Obviamente, mira, eso es la sustentación. Ves bien que la sustentación ahora ya no está orientada verticalmente, está orientada así. Entonces hay menos sustentación que sostiene, si quieres. ¿Qué hace el avión? La nariz va a bajar, va a empezar a descender. ¿De acuerdo? Obviamente, un avión que se inclina, si estás en un avión, no importa el tamaño. Está equilibrado, eso. Está perfectamente equilibrado, compensado y todo. Lo inclinas 20 grados, no haces nada más. Va a descender. ¿Qué hacemos en un giro? En un giro jalamos la palanca, así es, jalamos la palanca, para compensar esa tendencia del avión a descender. Y si es necesario, incluso le metemos más potencia. De acuerdo, si ahora nos inclinamos mucho, si el avión se inclina y desciende, ¿qué hacemos? Si fuera una inclinación no deseada, no vamos a tirar de la palanca, sino que vamos a nivelar las alas. Cuando nivelamos las alas, el avión automáticamente regresa a donde estaba antes, deja de descender. Eso ocurre cuando hay visibilidad o visita. Si alguien ha visto un mapa después, levanta la vista, ve que el avión está un poco inclinado y descendiendo, toma el control y con un pequeño movimiento, tac, el avión vuelve a estar horizontal. Ahora se calma. Eso pasa cuando la gente entra a las nubes sin entrenamiento. Hay una estadística que dice que pierden el control en promedio en 178 segundos, un poco menos de 3 minutos. Es una estadística antigua de un estudio de 1954 sobre aviones. Los pilotos de aviones pueden desorientarse, perder el control, perder el sentido de la situación, perder el horizonte, perder la referencia, perder el control del aparato. Entre 20 y 400 segundos con promedio de 3 minutos. En helicóptero, 56 segundos es más difícil. Es un estudio bastante antiguo, de los años 50, pero en general no hay ninguna razón para pensar que hoy las cosas sean diferentes. Entonces decía lo que sucede. Así es como se va al cementerio. Eso casi no se explica. No encontré textos que lo expliquen, así que les daré esta explicación. Mira, el avión se inclina. ¿Qué hacemos? Hay dos formas de recuperarlo. Ponerlo horizontal para detener la caída o jalar la palanca, que es donde surge el problema. Es que los pilotos,
cuando entran en la nube, cuando no están entrenados para eso, lo que pasa es que no usan correctamente sus instrumentos. Después de un rato, el avión se inclina suavemente. Ellos pueden no darse cuenta cuando el avión se inclina. El oído interno no detecta movimientos lentos. El avión puede inclinarse 20 grados sin que lo notes. Por otro lado, algo que sí se siente bien es la caída, así que el avión desciende. Cuando tenemos esa caída, la sentimos en el estómago, la sentimos muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Por instinto tiramos de la palanca. Al tirar la palanca aumenta la incidencia. Sin agregar potencia, el avión descenderá más, así que seguimos tirando. Y muchas veces lo que sucede es que los pilotos empiezan a corregir de manera desordenada e incluso a veces aumentan la inclinación. Al aumentar la inclinación, el avión cae más rápido para compensar. Jalan la palanca y notan que la velocidad sube. Sabes, es como el agua en un fregadero que se está vaciando así. Mientras más cerrada es la espiral, más aumenta la velocidad. De acuerdo, mientras más inclinado estés, entonces ahí tal vez estés inclinado a 20 grados, ahí estás a 30, ahí estás a 45, ahí estás a 60, ahí estás a 70, ahí estás a 90. Mientras más adentro estés en la espiral, más inclinado estará el avión y mayor será la velocidad. Entonces, cuando la velocidad aumenta, el piloto, él hace cruzar, la velocidad aumenta. Así que jalo la palanca, pero jalar la palanca en un avión que está así no va a controlar para nada la altitud. Solo vamos a apretar la curva cada vez más, añadiendo más aceleración. ¿Qué va a hacer la aceleración? La aceleración va a crear una vertical local, porque vamos a sentir dos cosas, vamos a sentir esto. Si estoy en cualquier lugar, ¿ven esta esquina? Si lo ven, si tomo aquí, tengo esto, es la gravedad terrestre, añado una aceleración así y luego mi aceleración resultante es esta, ¿de acuerdo? Esta es la aceleración resultante, ¿la ves? Y esta es mi vertical local. Lo que siento en mi cuerpo, oídos, cerebro y sentidos. Es vertical, aunque mi avión está inclinado así, ¿ves? Pero yo siento que está vertical. Por cierto, si tienes un vaso de agua, tienes una botella de agua en la cabina, el agua estará horizontal, ¿de acuerdo? Puedes hacer esto, incluso ir a 80 grados, el agua estará horizontal. El agua, tienes la botella, mira, tienes la botella, el agua no se va. Una etiqueta aquí cayó exactamente, cayó exactamente. Esa es la ley de Murphy. Entonces, mira la botella. No creas para nada que si el avión se inclina, va a hacer eso. No, no lo hace porque el agua reacciona según la vertical local. Mira, te voy a mostrar algo, ¿de acuerdo? Ves bien que el agua no se cayó. Mira, hago esto. El agua se cayó. Espera, ahí lo hago despacio. Ahora lo voy a hacer rápido. Ves bien que el agua no se cae. Toma una botella, ponle un hilo, hazla girar y observa. Incluso puedes grabar con una cámara de alta velocidad y luego detenerla. Verás que la botella está así y el agua se queda en el fondo. De acuerdo, hay gente que dice, sí, pero ¿por qué no miramos una botella de agua? Eso no funciona. La historia de la botella de agua muestra cómo funciona tu oído interno, ya que ambos contienen agua. Si la botella se moja, tu oído también, así como tus sentidos. Los instrumentos son precisos. Lo que sucede aquí es que nuestro avión, y esto es conocido, nadie es mejor que otro. Entras en las nubes sin entrenamiento y mueres. Hay personas que han sobrevivido para contarlo. ¿Por qué? Porque simplemente tuvieron suerte, perdieron el control, salieron de las nubes y había agua bajo la quilla a cierta altitud. Pierde el control a 3.000 pies y sale a 2.500 pies. Ve que el avión está en una situación desesperada, pero puede recuperarlo, reducir los gases, nivelar las alas por el horizonte más cercano, por el camino más corto, empezar a jalar, calmamos la situación, casi nos asustamos. Pero en la práctica, la mayoría de las veces cuando hay accidentes mortales como el del que hablamos hoy, como el del hermano de Julien Clerc y muchos, muchos otros, cuando salen de las nubes ya no tienen tiempo. Solo puedes contar hasta 2 antes del impacto. Entonces aquí lo que pasó es que lo que ves aquí se hizo aquí. Es que aquí algo así, ¿de acuerdo? Y ese es el impacto. Entonces el impacto fue hecho más o menos en el 180, así que más o menos así,
De acuerdo, el impacto. El avión avanzó unos 50 metros fuego en el impacto, los 5 ocupantes murieron y encontramos el tren de aterrizaje que estaba desplegado. El BEA dijo que tal vez no tuvo tiempo de retraer el tren de aterrizaje, lo dudo. En Grenoble hay una pista de 3.000 o 3.050 metros, quiso entrar por el medio, pero no lo dejaron y entró por el inicio. Tenía tiempo suficiente para retraer el tren de aterrizaje, pero he visto muchos jets en espirales, demasiados. No es la primera vez que pasa esto con muchos jets, especialmente en aviones pequeños. El tren de aterrizaje sale por la cantidad de jets, lo encontramos en posición de salida. Eso no significa que el piloto lo haya sacado o se le haya olvidado meterlo. De acuerdo, entonces el impacto y entonces todos murieron. Es algo, ¿cómo decirlo? Cuando salieron de las nubes, que están a 700 pies, el terreno sube un poco. Entonces, más o menos, en el momento en que salen de las nubes, hay aproximadamente 300 pies. Estamos hablando de 100 metros, 100 metros. Si tienes un avión muy inclinado y rápido, también te lo agrego. Un detalle quizá es que cuando hago pruebas en un avión real para tratar de entender un poco lo que pasa, hay otro fenómeno del que no hablamos. Y te das cuenta cuando haces esas pruebas, es que te voy a decir que estás. Cuando la velocidad sube, también aumenta el soplo del aire y la corriente de aire crece exponencialmente. El soplo es muy fuerte y aterrador, sientes que vas rápido aunque no veas. Y luego lo otro también puede ser el sobreimpulso de las hélices, porque el gobernador de las hélices trata de controlar cuando la velocidad aumenta. Hay un momento en el que puedes tener eso, sobre todo si tienes los aceleradores abiertos, estabas en ascenso o en régimen de despegue, puedes tener potencialmente el aumento del régimen del motor. Eso también puede sumarle a la situación y causar estrés. Está claro que si salimos de las nubes y tenemos suficiente altura, el piloto entiende de inmediato lo que pasó. Ahí puedes corregir, pero casi nunca, como ahora, no corriges nada, sales y no hay tiempo para recuperar. Son situaciones desesperadas. Se necesita más o menos, digamos en promedio, al menos 1.000 pies, 1.500 pies para poder hablar. Por debajo de eso, no, por debajo de eso, vas directo al suelo. Así que, bueno, amigos, como estamos en el mes de enero, como estamos en el mes de enero y en el mes de enero, lo que más mata es eso, BMC y MC. Lo que también mata es la formación de hielo. Tengan mucho cuidado con la formación de hielo. Tengo que hacer 1 o 2 videos sobre eso. Así que, y la concientización, no vamos a detenernos aquí. Habrá otros temas que vendrán para reiterar este punto, para insistir en esto, para que al final quede claro. Los aeroclubes no hacen lo suficiente, así que intentaremos hacerlo en YouTube. Gracias a quienes apoyan este canal suscribiéndose a la parte de pago, accediendo a videos exclusivos que también se pueden encontrar en el Patreon de este canal. Gracias también a los pilotos que apoyan este canal con consejos, documentación, ayuda y también análisis. Gracias por compartir su experiencia conmigo para que yo también la comparta con ustedes.